De las brasas a las llamas, capítulo 6. La multiplicación de líderes. La forma en que Dios puede revitalizar su iglesia. El liderazgo funciona. Estoy convencido de eso. Usted puede que me pregunte, Harry, ¿y qué hay del mal liderazgo? También funciona. Yo sé que hay líderes deficientes, pero incluso el mal liderazgo funciona, solo que no produce los resultados correctos. El buen liderazgo guía a las personas por el camino correcto y el mal liderazgo guía a las personas por el camino equivocado, pero de cualquier manera las personas son guiadas. Jesús lo dijo de esta forma: el discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor. Marc 10:24. También comentó específicamente lo siguiente sobre el mal liderazgo: y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Marc 15:14. Por cierto, los líderes ejercen tal impacto en las personas que una iglesia no puede ser revitalizada sin tener buenos líderes. Sin embargo, lamentablemente en la actualidad, existe una carencia de buenos líderes. ¿Dónde están los buenos líderes? En el pasado de los Estados Unidos, la iglesia definió el liderazgo para el resto del país, produciendo muchos de los líderes de la nación. Hombres y mujeres que fueron instruidos en la iglesia inundaron las otras partes de la sociedad, tales como la del mundo del comercio y la del gobierno. Fue tal el auge de la corriente de esa inundación de la iglesia hacia el mundo que incluso los líderes no cristianos adoptaron el concepto y los métodos cristianos de liderazgo. Por ejemplo, un deísta absoluto como Benjamin Franklin, que no creía en la oración, detenía el Congreso Constitucional y hacía un llamado a la oración. Él lo hacía porque había observado lo que los líderes cristianos eficaces hacían. Ellos siempre se detenían a orar. De esta y muchas otras maneras, la iglesia solía marcar el ritmo de liderazgo en nuestra sociedad. Sin embargo, en la actualidad es distinto. La iglesia ya no define más el liderazgo en la sociedad ni tampoco producimos líderes para la sociedad. Ni siquiera estamos produciendo una cantidad suficiente de buenos líderes para la propia iglesia, menos aún lo suficientes para inundar al mundo. Al contrario, muchas iglesias en la actualidad están recibiendo líderes que el mundo ha producido para que calcen con sus normas, a los que están intentando convertir en ancianos y diáconos en un curso de capacitación de líderes de 3 semanas. Debemos invertir ese proceso. Debemos volver a definir una vez más el liderazgo para el mundo y desarrollar líderes. Y debemos desplegar líderes no tan solo en la iglesia, sino que también en la comunidad de los negocios, en el gobierno, en las escuelas, en los gremios, en las artes, en la industria del espectáculo, etc. Si nosotros no producimos líderes cristianos para que ocupen esos puestos en la iglesia y en la sociedad, lo más probable es que los ocupen líderes no cristianos. La naturaleza aborrece el vacío. Para que su iglesia pase desde las brasas a las llamas, usted deberá desarrollar líderes, a los que luego deberá desplegar en la iglesia y en la sociedad a su alrededor. Lo deberá hacer intencionalmente, con un propósito claro y con mucho sudor. Los buenos líderes no aparecen de la nada, deben ser formados, capacitados y probados. Pero cuando lo son, sus vidas y sus ministerios llevan fruto abundante para la gloria de Dios, en la iglesia y en el mundo entero. ¿Qué es un buen liderazgo? El tipo de liderazgo que necesitamos en la iglesia se puede definir brevemente con 3 axiomas. Primero, los buenos líderes aprenden del pasado pero no viven en él, como lo analizamos en el capítulo 2. Segundo, los buenos líderes viven en el presente pero no se ajustan a él. De esta manera, ellos son los termostatos en vez de los termómetros. Los termómetros simplemente reflejan el medio ambiente alrededor suyo, mientras que los termostatos cambian el medio ambiente. Y tercero, los buenos líderes miran hacia el futuro pero no lo esperan. Otra forma de definir a un líder es por lo que hace. Un líder ejerce influencia sobre otros para lograr eficazmente una misión definida y en conjunto. Lo que sigue a continuación es un análisis de cada uno de los componentes de esa definición, lo que nos dará una mejor idea del tipo de líder que usted debiera ser, y también del tipo de líderes que usted quisiera producir en su iglesia. La influencia de líderes cristianos. El liderazgo, por definición, significa influencia. Pero para que sea verdaderamente una buena influencia, debe ser una que viene de Dios y que dirige a otros hacia Dios. Entonces, ¿cómo influye el líder cristiano a otros para que sean mejores cristianos? La educación. En el versículo más importante de la Escritura sobre el desarrollo de líderes, el apóstol Pablo le dice a su discípulo: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 Tim 2:2. Pablo le había enseñado a Timoteo lo que dice la Escritura, lo que significa lo dicho, y cómo se aplica a la vida y al ministerio.
Además, él nunca dejó de enseñar porque la gente aprende por medio de la instrucción. Yo viví en Charlotte, Carolina del Norte, por muchos años, donde tuve la oportunidad de ver muchos partidos de básquetbol universitario. Cuando veía los partidos de Duke y Carolina del Norte, algo que siempre me fascinó fue que Mike Krzyzewski y Dean Smith nunca dejaron de entrenar. Aun si sus equipos estaban a 40 puntos de ventaja, o en desventaja en un partido donde no tenían posibilidades de ganar, estos grandes entrenadores así y todo estaban codo a codo con sus hombres, o se estaban moviendo de un lado a otro enfrente de la banca, dando indicaciones sobre el deporte. Obviamente que su objetivo no era tan solo ganar el partido, sino que también siempre enseñarles algo a sus jugadores. De la misma manera, los buenos líderes en la iglesia siempre estarán enseñando a otros acerca de los caminos de Dios. Esa es la razón por la que Pablo también le dijo a Timoteo: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Tim 4:2. La personificación. Los buenos líderes también ejercen influencia sobre otros, personificando personalmente las verdades que enseñan. Las personas aprenden a través de la imitación. Mi observación con el paso de los años me lleva a estar de acuerdo con el dicho que dice que la mayoría de lo que aprendemos se ha captado en vez de aprender por lo que se nos ha enseñado. En otras palabras, aprendemos tanto o más mediante la imitación que mediante la instrucción. Ciertamente que la instrucción es crucial, pero no puede producir los resultados que deseamos si la gente no tiene tampoco un modelo a seguir. Pablo dijo: sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. 1 Joar 11:1. Le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Tim 4:12. Por lo tanto, como líder usted debiera ser uno que personifica las características que espera se produzcan en otros. También debiera lograr que las personas se fijen en otros hombres y mujeres de Dios que son dignos de imitar. Las personas siempre tendrán héroes, y usted tiene la oportunidad de guiarlos hacia buenos líderes, en vez de las celebridades inmorales que son de tanta estima en el mundo. Las celebridades viven de la cultura como parásitos, los héroes son los que han cambiado la cultura y son personas útiles para la sociedad. Muchos de los mejores héroes son hombres y mujeres de épocas pasadas. Sin embargo, las personas que viven en la actualidad, sean lo impresionantes que sean, aún no han terminado la carrera, así que en cierta manera, el jurado todavía los está examinando. Recuerdo la década de los años 70 cuando los dos presidentes Jimmy Carter y el gobernador Ronald Reagan se tomaron fotos con un pastor en San Francisco que se suponía era un modelo del ministerio urbano y de la reconciliación racias. A ambos hombres les hubiese gustado haberse llevado consigo esa foto porque tiempo después ese hombre, Jim Jones, dio a 914 personas a cometer suicidio en masa en Guyana, en América del Sur. No tendremos ningún problema como ese con los cristianos del pasado porque sus capítulos de la historia ya han sido escritos. El facultamiento. Aquellos que ejercen influencia sobre otros no solamente personifican las verdades que enseñan, sino que también facultan a otros para que los subsigan. La inspiración y la motivación son sus bienes comerciales. Uno de esos líderes fue Douglas MacArthur. Durante la Primera Guerra Mundial, MacArthur fue general de brigada. A su brigada, atrincherada en Francia, se le encargó la responsabilidad de tomar una posición enemiga que ya había repelado 3 ataques norteamericanos y había causado grandes bajas. MacArthur dividió a sus tropas en 3 flancos para el ataque y planificó guiar él mismo al flanco del medio. Sin embargo, se dio cuenta que el flanco izquierdo era el más débil, por lo que antes de cargar, se dirigió a hablar con el mayor que dirigía esas tropas. El general dijo: hijo, quiero que tomes esa posición allá. Está a 70 yardas de distancia. Otros hombres lo han intentado pero no lo han logrado, pero yo sé que tú lo lograrás. Cuando termines, me voy a asegurar de que recibas una de estas. Le mostró al joven mayor una medalla de valentía que había recibido a comienzos de la guerra por parte de los franceses. Luego, se dio vuelta y se marchó. Cuando se encontraba a 10 yardas de distancia, repentinamente se dio vuelta y se dirigió hacia el hombre. MacArthur le dijo, sacándose la medalla y entregándosela al mayor: hijo, yo sé que vas a llegar allá, así que sigue adelante y llévate la mía ahora. ¿Cree usted que a ese joven hombre se le hizo el traspaso de poder? ¿Cree usted que haya percibido que su líder verdaderamente creía que podía llevar a cabo la tarea? Nosotros podemos mostrar la misma confianza en los que estamos capacitando para que sean líderes, ya que tenemos un Dios que es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. 2 Yoar 9:8, la evaluación. Por último, los que ejercen influencia sobre otros deben permanecer conectados para que afirmen lo que se ha hecho bien e identifiquen las áreas que necesitan mejorar. Un buen líder no se da el lujo de observar a su gente en el desempeño de la tarea sin volver a sus vidas para celebrar, afirmar y evaluar su tarea. Esto demuestra que el líder está interesado no tan solo en la misión, sino que también en las personas que están involucradas en ella. La eficacia de los líderes cristianos. Dijimos que un líder es el que ejerce influencia sobre otros para lograr eficazmente una misión definida. Una forma de describir la eficacia de un buen líder es decir que él, y los que lo siguen, aprenden a hacer lo correcto de la manera correcta en el tiempo correcto y por razones correctas. Un líder sabe cómo hacer lo correcto. El estar siempre ocupado no es garantía de la eficacia. Por cierto, la mayoría de nosotros vivimos demasiado ocupados y no podemos decir que no. Usted nunca podrá decir que no hasta que tenga un sí más fuerte. Debemos estar ocupados haciendo lo correcto. Una vez escuché decir a alguien en el mundo empresarial, usted puede que sea el mejor escalador de escaleras del mundo, pero si su escalera no está apoyada en la pared correcta, no le va a servir de nada. Esa y la siguiente ilustración fueron adaptadas del libro First Things First, por Kobe, Merrill y Merrill. Imagine que alguien está enseñando acerca de la administración del tiempo en una sala de clases. Él saca un gran jarro y en ese jarro hay una gran cantidad de rocas grandes que llegan hasta arriba del jarro. Otra gran roca está sobre la mesa al lado del jarro. El profesor pregunta si el jarro está lleno. Los alumnos responden que sí, y el profesor mueve el jarro y hace espacio para otra roca grande más. Vuelve a preguntar si el jarro está lleno, a lo que los alumnos responden que sí. Él se agacha bajo la mesa y saca un jarro de piedras, las que vierte y se van deslizando a través de las grandes rocas hasta llenar la parte de arriba. Vuelve a preguntarles a los alumnos si piensan que el jarro está lleno ahora. Esta vez algunos responden que no porque se están dando cuenta de lo que está pasando. El profesor nuevamente se agacha bajo la mesa y saca un jarro de arena, la que luego vierte sobre las piedras. Se llena hasta arriba. Una vez más les pregunta el profesor si creen que el jarro está lleno. Todos dicen que no porque se dan cuenta que debe haber otro jarro, y así es. El profesor se agacha bajo la mesa y saca un jarro con agua. La vierte sobre las rocas, las piedras y la arena hasta llenar el resto del espacio que queda en el jarro. El profesor entonces les pregunta a los alumnos qué es lo que han aprendido de esta experiencia. La mayoría de los alumnos dicen que han aprendido una lección sobre la administración del tiempo, que siempre hay espacio para insertar un poco más. Sin embargo, el verdadero mensaje no se trata principalmente de la administración del tiempo, sino que de la administración a uno mismo. El punto, dice el profesor, es que las rocas grandes deben ir primero. ¿Cuáles son las grandes rocas en su vida? Así como con las rocas grandes del profesor, usted nunca las logrará insertar después que haya puesto todo lo demás. Deben ir primero. Su agenda es como ese jarro, debe poner las rocas grandes en el jarro antes que ninguna otra cosa. Luego si tiene que decir que no, le estará diciendo que no a las piedras y a la arena, en vez que a las cosas más importantes. Un líder eficaz sabe no solamente cómo hacer lo correcto, sino que también cómo hacer lo correcto de la manera correcta. Él sabe cómo lograr las metas con excelencia. Él quiere escuchar esas benditas palabras de Jesús algún día. Bien, buen siervo y fiel. Matt, 25:21, 23. Yo sé que eso me motiva a hacer lo que hago con excelencia. Yo no quiero oír mediocre o promedio, sino que bien hecho. Y yo creo que esa alabanza se va a basar en los talentos que Dios me ha dado, no en una comparación con otros. Por lo que no espero que Jesús diga, Harry, eres el mejor predicador que jamás haya vivido. Sino que quiero ser el mejor predicador que Harry puede ser. Quiero ser el mejor líder que Harry puede ser. Quiero aumentar al máximo mi potencial delante del Señor. Y usted, también, debiera desear oír del Señor, bien hecho, hiciste lo correcto y lo hiciste bien. Los buenos líderes también hacen lo correcto en el tiempo correcto, y lo hacen por las razones correctas. Esta última característica de la eficacia es de mucha importancia para un líder cristiano porque Dios está tan interesado en nuestras motivaciones como lo está con los resultados, si no más. Y nuestra primera motivación siempre debiera ser para su gloria y placer. Primera de Corintios 10:31 dice, sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y 2 Corintios 5:9 dice, por tanto,
procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Sin embargo, también debiéramos estar motivados más por el bien de otros que por el nuestro. Los grandes líderes siempre se han interesado primeramente por las personas que los siguen. El general Robert E. Lee fue un ejemplo de esto, cuando se acercaba la rendición en Appomattox, y su ejército derrotado de menos de 25.000 hombres le suplicaba que los dejara formarse para un ataque más contra el ejército de la Unión de 145.000. Él les dijo, no, hombres, se acabó, a lo que luego agregó, he hecho lo mejor posible para ustedes. En las reuniones de rendición, solamente pidió 2 concesiones de parte de los generales de la Unión en beneficio de sus tropas. Él ni siquiera se mencionó a sí mismo ni a sus intereses en los procedimientos. No puedo enfatizar mejor el hecho de que usted debe guiar, y capacitar a otros para que guíen, para la gloria de Dios y el bien de otros. A la larga quedará claro, de una manera u otra, si lo que lo motiva a usted es un deseo de orgullo para ser admirado, famoso, poderoso o exitoso en cualquier manera mundana. Las personas se dan cuenta si sus motivos son genuinos o si simplemente las quiere usar para lograr sus propios fines. Habrá personas buenas que lo van a seguir hasta el fin del mundo si su corazón es puro. El legado de los líderes cristianos. La tercera palabra clave en la definición de liderazgo es en conjunto. Un buen líder ejerce influencia sobre otros para lograr eficazmente una misión definida y en conjunto. Este es el punto principal de este capítulo, y el punto principal de todo liderazgo. Un líder no es alguien que hace todo el ministerio en una iglesia, sino que alguien que atrae, desarrolla y despliega a otros para que hagan el ministerio con él. En las palabras de Efesios 4, 11, 12, Dios le ha dado a la iglesia líderes para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para decirlo incluso de otra manera, los líderes deben reproducirse a sí mismos en el cuerpo si es que el cuerpo pretende permanecer sano. Esto es lo que sucede cuando los líderes trabajan en conjunto con otros en el cuerpo. En el libro The Leadership Engine, Noah Tichy muestra un gran discernimiento sobre el liderazgo comercial eficaz que creo también se aplica al ministerio de la iglesia. En su estudio de instituciones exitosas, él se dio cuenta que no solamente colocan a líderes probados, sino que también esos líderes se están reproduciendo intencional y continuamente a todo nivel de la organización. Dicho de otra manera, si usted es líder, todo lo que hace por sí mismo es una pérdida de tiempo. Pero si desempeña su ministerio con alguien más, entonces todo lo que haga se convertirá en un discipulado y en una capacitación de líderes. No tan solo estará ministrando, sino que también estará instruyendo y proporcionando un modelo al cual imitar. Usted se estará reproduciendo constantemente a todo nivel de la organización de Dios. Si usted y yo morimos, o nos cambiamos de nuestro ministerio actual, y si no hemos capacitado a otros líderes que estén listos para ocupar nuestros puestos, entonces no hemos sido buenos líderes. Punto. La verdadera prueba de un líder no se trata simplemente del éxito de su misión, o de la cantidad de sus seguidores, sino la cantidad de otros a quienes él atrae, desarrolla, faculta y capacita para que sean líderes. Los grandes líderes desarrollan más líderes, se están multiplicando continua e intencionalmente. Y una de las principales formas que lo hacen es a través de la delegación. A veces es necesario un estilo de liderazgo fuerte y autoritario, tal como cuando hay una emergencia y alguien tiene que tomar decisiones. Yo tengo un pastor amigo cuya comunidad fue devastada por un huracán, y en esa ocasión él me dijo, Gary, una cosa es fantástica de todo esto. Yo tengo una personalidad, altamente tipo D, y no tengo que pedir disculpas por eso. Todos están contentos porque quieren a alguien que tome decisiones. Un estilo autoritario se valora en un momento como ese. Si se está hundiendo un barco, no es hora de citar a una reunión para llegar a un acuerdo. En ese tipo de situación, un buen líder será quien tome las riendas y haga funcionar las cosas, todo por sí solo si es necesario. Sin embargo, en la mayoría de las circunstancias normales, es mejor tener un estilo de liderazgo de delegación que uno autoritario. El líder que delega o que comparte la responsabilidad de liderazgo encontrará que los dones de otros líderes complementan el suyo, produciendo mayor éxito en el ministerio. Si usted capacita e involucra a otros en el ministerio en el que se desempeña, ellos estarán listos para hacerse cargo cuando se ausente o no pueda desarrollar una responsabilidad en particular. Y si usted tuviera que dejar la iglesia en algún momento, el ministerio seguirá impávido a través de los líderes que usted haya preparado. El único hombre en la historia del básquetbol que fue capaz de mantener a Michael Jordan bajo los 20 puntos por partido fue Dean Smith, su entrenador de la Universidad en Carolina del Norte.
Jordan marcó menos de 20 puntos por partido ahí porque Smith lo obligó a que hiciera pases en vez de estar lanzando todo el tiempo. Pero en retrospectiva, Jordan ha dicho que el haber aprendido a hacer pases fue la mayor lección que jamás haya aprendido, una que fue indispensable en su ruta hacia 6 campeonatos mundiales de la NBA. Jordan también aprendió a celebrar después de haber marcado, apuntando al jugador que le había pasado la pelota. Por lo tanto, habiendo compartido la tarea y compartiendo la gloria, pasó a ser el mejor de todos los tiempos. De la misma manera, cuando ministramos en conjunto con otros líderes, podemos lograr el verdadero éxito. Cuando trabajamos en conjunto con otros líderes normalmente se eliminan los tipos de desacuerdos que pueden surgir entre las personalidades fuertes de la iglesia. Cuando nos unimos para luchar por una batalla en común, tenemos la tendencia a pasar por alto nuestras diferencias más fácilmente, como los políticos que dejan de lado sus desacuerdos en un tiempo de crisis nacional. Después de los ataques de terrorismo del 11 de septiembre del 2001, los oponentes políticos se tomaron de las manos para cantar Dios bendiga a Estados Unidos en la entrada del Capitolio. Ese tipo de unidad se puede desarrollar y sustentar en la iglesia, pero para hacerlo debemos recordar que estamos del mismo lado en una batalla contra las fuerzas de la oscuridad, y que necesitamos todas las manos para usar las armas. Pastor o líder de la iglesia, si usted quiere capacitar y desplegar a un ejército de ministros en su iglesia, tendrá que tragarse su orgullo y deshacerse de todo egoísmo que lo esté deteniendo en el compartimiento de sus responsabilidades en el cuerpo. Mi hija Abigail ilustró esta verdad de manera maravillosa hace algunos años atrás cuando tuvo que correr una carrera de 6 millas que formaba parte de su entrenamiento para las pruebas de los Olímpicos. Había 2 excompetidores olímpicos en la carrera también, y antes que comenzara, ella y yo habíamos hablado de lo lindo que sería si la ganaba. Se trataba de una carrera de entrenamiento no más, pero terminar primero que 2 famosos corredores, ciertamente que iba a enorgullecer a su papá. A medida que la carrera de larga distancia se iba acercando al final, me sorprendió ver que Abigail estaba a la cabecera. No había dudas que iba a ganar la carrera si mantenía el mismo ritmo. Pero cuando se acercó a la línea final, se retrasó intencionalmente. Otros corredores la pasaron, incluyendo a los 2 famosos. Por último, una jovencita de su equipo la alcanzó. Abigail la tomó de la mano y terminó la carrera junto con ella. Cuando le pregunté a Abigail acerca de lo ocurrido, dijo, no era una carrera de competencia y mi amiga había estado teniendo dificultades en el último tiempo. Pensé que si ella terminaba junto conmigo, se sentiría mejor. Ese día aprendí una lección de mi hija. En cierta manera, ella era más madura que yo. Yo ni siquiera dejaba que mis hijos me ganaran en los juegos más sencillos. Sin embargo, lo que ella quería era ver que esa jovencita se sintiera bien, aunque eso significara menos gloria para ella misma. Ese es el tipo de liderazgo que quiero tener. Puede que termine primero o puede que no. Pero quiero terminar sintiéndome fuerte y también quiero traer a otros conmigo. Eso es lo que hacen los buenos líderes. Perfil de un líder que se multiplica. La prueba de un líder no es la envergadura de los que lo siguen, sino la calidad de los líderes que él o ella multiplica, atrayendo, refinando, desarrollando y discipulando. ¿Cómo se vería un líder que se multiplica? Las siguientes 5 características fueron adaptadas del análisis de Noah Uchechi en The Leadership Engine, con el propósito de multiplicar el liderazgo en las iglesias. 1. Un líder que se multiplica es uno que aprende. Una vez que usted deja de aprender, pierde la oportunidad de enseñar, guiar y entrenar a otros. 2. Un líder que se multiplica aprovecha los momentos de aprendizaje, los que no llegan tanto en la prosperidad como en la adversidad. Tales momentos son las mejores oportunidades para aprender. Nuestro Señor usó los desafíos, la adversidad y el fracaso para llamar nuestra atención y enseñarnos a crecer como líderes. La Escritura dice, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 3. Un líder que se multiplica siempre está enseñando y entrenando a otros. Como lo mencionamos anteriormente, los entrenadores de básquetbol como Dean Smith y Mike Krzyzewski nunca dejan de entrenar, no importando el resultado. Como consecuencia, ellos producen no tan solo muchos jugadores que pasan a la NBA, sino que también muchos entrenadores que a su vez entrenan a otros a nivel de enseñanza secundaria, universitaria y profesional. 4. Un líder que se multiplica siempre ayuda a que otros aprovechen sus momentos de aprendizaje personal. Puesto que dichos momentos de aprendizaje normalmente llegan en medio de la adversidad, esto presenta un desafío si usted es pastor. Usted quiere consolar a la gente en tiempos de dificultad. Pero mientras tiene su brazo alrededor de alguien, puede que tenga que darle una buena pateadita rápida y le diga,
Tú has invertido bastante ahora y el Señor te está enseñando algo. El Señor te está refinando y está limando las asperezas. Estos son tus momentos en que vas a aprender. Aprende de ellos ahora para que no tengas que pasar por esto otra vez. 5. Un líder que se multiplica utiliza axiomas de enseñanzas. Él aprende a poner las ideas en términos claros y memorables para que las personas los puedan tener a la mano y los puedan practicar. Estos axiomas o aforismos deben proporcionar una conexión vívida entre los principios y sus aplicaciones a medida que la gente va creciendo. Cuando la gente practica estos axiomas y se los pasa a otros, ellos imitan el ejemplo del líder que se multiplica. Por cierto, las características mencionadas arriba no tienen sentido a menos que saquen el modelo del gran líder de la multiplicación, Jesús. Él era alguien que aprendía, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Él consideraba la adversidad como sus momentos de aprendizaje personal, y, aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia, Ef 5:8. Jesús fue maestro y entrenador continuo. No hay que menospreciar el hecho que la gente lo haya llamado rabí o maestro. Jesús era experto en ayudar a que sus discípulos aprovecharan los momentos de aprendizaje personal. ¿Cuándo ayudó a Pedro? Cuando el discípulo se estaba hundiendo en el océano, y cuando Pedro le falló y lo negó. Y fíjese cómo utilizó Jesús los axiomas de enseñanzas, sus parábolas, las ilustraciones y los dichos memorables, para que hasta ahora recordemos cosas como: más bienaventurado es dar que recibir y muchos otros dichos que recordamos en tiempos de dificultades. Currículum para el desarrollo de líderes. ¿Cómo puede usted multiplicar líderes que sean influyentes, eficaces y capaces de producir más líderes para la gloria de Dios? Quiero sugerir una pauta básica que usted puede seguir a medida que va planificando y personalizando la capacitación de líderes en su iglesia. Las 3 secciones corresponden a las 3 partes de Hebreos 13:7, que dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ese versículo está dirigido a los seguidores pero revela cosas importantes sobre el liderazgo. Primero, describe a los que los guiaron, mostrando que las personas que tenían autoridad en la iglesia sabían guiar en forma eficaz. Segundo, esos líderes hablaron la palabra de Dios, tenían suficiente conocimiento de las escrituras que podían enseñar a otros. Y tercero, su conducta era digna de ser imitada. La pauta básica que estoy sugiriendo para el currículum de un líder refleja estos 3 énfasis, pero invierte su orden de acuerdo a la relativa importancia de cada uno. A medida que usted va capacitando líderes para la iglesia, lo debiera hacer en los aspectos del carácter, contenido y capacidad. El carácter. Una de las razones por las que la capacitación debiera comenzar con el carácter es la naturaleza de las cualidades de un líder, mencionadas en 1 Timoteo 3. 15 de las 17 cualidades tienen que ver con el carácter y la conducta, mientras que solo 2 se relacionan con las habilidades. Pablo dice que deben ser capaces de gobernar y enseñar, pero todas las otras cualidades tienen que ver con el tipo de persona que debiera ser un líder. Esto me indica que el carácter es incluso más importante que el conocimiento y la capacidad, y que los últimos 2 fluyen del primero. He conocido a pastores que podían haber obtenido la calificación más alta en cualquier examen teológico y derrotar a cualquiera en un debate doctrinal. Sin embargo, destruyen a cualquier iglesia en la que están por falta de carácter. Por otra parte, he conocido a hombres de carácter que no son el epítome de la destreza intelectual, de ninguna manera. Pero una de 2 cosas ocurre cuando continúan en el ministerio: o mejoran mediante mucho esfuerzo o se rodean de otros que pueden compensar sus debilidades. Es de interés notar con qué tipo de gente se rodea a un líder. Algunos solamente están interesados en rodearse de personas que lo van a hacer verse bien. Pero los mejores líderes quieren el tipo de ayuda que será de beneficio para las personas bajo su cuidado porque ese es su principal interés. Ellos no están en esto para aumentar sus egos, sino que para ministrar a otros. Es así que incluso están dispuestos a ser desplazados del escenario si eso le va a servir a las personas. Si usted va a formar ese tipo de líderes que pueden llevar a la iglesia de las brasas a las llamas, tendrá entonces que identificar y capacitar a personas que tengan ese tipo de humildad, como también las habilidades de liderazgo. Si ellos tienen las habilidades de liderazgo, pero no tienen carácter, estarán usando sus habilidades para manipular a otros para lograr sus propios fines. Sin embargo, el carácter y la conducta cristiana proporcionarán el fundamento apropiado para enseñar las habilidades de liderazgo, las que se usarán con integridad para ministrar, beneficiando al pueblo de Dios. George Washington Carver fue un ejemplo del tipo de líder carente de egoísmo que necesitamos en la actualidad.
Durante la Gran Guerra, Thomas Edison secretamente le ofreció a Carver un trabajo con un sueldo diversamente divulgado como de $100,000 por año, $200,000 pesos, o 5 veces el sueldo del presidente de los Estados Unidos. En la revista Success, Carver dijo de la oferta: no había nada de qué hablar, y le agradecía al Sr. Edison en una carta. Carver dejó en claro que él prefería quedarse entre su gente en el sur para ayudarlos a mejorar. Se rumoreó que Carver había recibido una oferta similar de Henry Ford tiempo después, pero que de nuevo había rechazado. Durante todo este tiempo, él continuó enseñando y capacitando a su gente en el Instituto Tuskegee de Alabama, ganando mucho menos dinero de lo que fueron esas ofertas. Él sencillamente no se dejaba guiar por la avaricia, sino que por el llamado, y por las necesidades de las personas a las que servía. Eso es carácter. De la misma manera, a Robert E. Lee le llovieron muchas propuestas financieras atractivas después que la guerra civil había terminado. Una empresa de Nueva York le ofreció $50,000 al año para que fomentara el comercio con el sur. La compañía de seguros Knickerbocker le ofreció $25,000 al año para que asumiera como su presidente. Sin embargo, Lee averiguó que esas ofertas de trabajo se habían basado en su fama y no en sus habilidades permanentes, por lo que amablemente las rechazó, diciendo que tenía que trabajar para ganar su sustento. No sería justo, dijo Lee, obtener ganancias de su fama gracias al sacrificio de tantos asociados a ella. Además, rechazó la oferta de un noble británico que le había prometido un terreno más $15,000 al año. Luego de haber agradecido al admirador, declaró: debo resistir las fortunas y compartir el destino de mi gente. Y quizás la característica más reveladora de su carácter fue el rechazo de una oferta de la compañía de seguros de vida Northern, que le prometió $10,000 simplemente por el uso de su nombre. Amablemente rechazó la oferta, informándole a quien hubiese sido su benefactor que mi nombre no está a la venta a ningún precio. En cambio, Lee terminó siendo el director del Washington College por $1,500 al año, porque como Carver, quería dedicar el resto de su vida a la educación de los jóvenes. Otra anécdota de la vida de Robert E. Lee muestra una de las verdades más importantes que tiene que aprender un líder potencial: las circunstancias no dictan nuestro carácter, más bien, lo revelan y proveen la oportunidad para refinarlo. Un buen líder no utiliza las circunstancias negativas como una excusa, sino que como una oportunidad para que ocurran mejores cosas mediante la gracia divina. En mayo de 1865, el general Lee se había rendido hacía poco tiempo en Appomattox. Al domingo siguiente, tal como era su costumbre, asistió al servicio de la Iglesia Episcopal de San Pablo. Como la mayoría de las iglesias del sur, esta tenía asientos segregados para el servicio. Los exesclavos estaban en el balcón, los blancos estaban en el primer piso. Al momento de recibir la cena del Señor, la congregación blanca caminaba primero para tomar parte de ella, mientras la congregación negra cantaba himnos. Luego, los blancos cantaban mientras los negros recibían la cena. Sin embargo, en este día en particular, había comenzado la cena del Señor cuando 2 soldados de la Unión traían a un esclavo, que había sido liberado, por el pasillo para recibir la cena, durante el tiempo que normalmente estaba reservado para la congregación blanca. La iglesia quedó en silencio absoluto por esta descarada protesta de su tradición, ya que quedaba en evidencia que los soldados estaban más interesados en promover un evento que adorar a Dios. El tenso silencio continuó por un momento hasta que se oyeron pasos firmes sobre el pasillo de mármol al costado del santuario. Robert E. Lee hizo su entrada al frente, se arrodilló al lado del hombre libre y puso su mano sobre la del hombre. El pastor sirvió la cena a ambos hombres y la congregación entera se puso de pie y pasó adelante con todos, negros y blancos. Ellos disfrutaron de la cena del Señor juntos ese día, y desde ese día en adelante. El General Lee tenía todo el derecho de haber regañado a esos soldados, o de haberse ido de la iglesia en ese mismo momento. Sin embargo, transformó una situación difícil en una experiencia de aprendizaje y de crecimiento. Recuerde que las circunstancias no dictan su carácter, lo revelan y se transforman en una oportunidad para refinarlo. Cuando los líderes potenciales aprenden esa lección, y la viven, están en el camino correcto hacia convertirse en el tipo de líderes que pueden transformar una iglesia. Y si Dios lo bendice con líderes como esos, su iglesia estará lista para ser transformada. El carácter cristiano de los líderes pueden superar una variedad de debilidades en la estrategia y situación ministerial, pero sin él ni siquiera los mejores planes de todo el mundo lograrán el éxito. Es por eso que Dios resume todas las cualidades de un líder cuando dice: pero es necesario que el obispo sea irreprochable. 1 Tim 3:2.
Se debe respetar a los líderes que poseen un verdadero carácter. Este carácter verdadero es producto de la gracia divina que se revela por la absoluta dependencia en Cristo, una completa devoción a Cristo y una disciplina intencional para Cristo. El verdadero carácter se desarrolla desde adentro hacia afuera, se trata del corazón y del alma. No ocurre de la noche a la mañana, se desarrolla con el tiempo. El verdadero carácter manifiesta negación propia, control a sí mismo y desarrollo personal. El contenido, ¿cuál debiera ser el contenido, o la información, que debieran aprender nuestros líderes que están bajo capacitación? Obviamente que necesitan aprender las doctrinas de la Escritura. Un credo clásico como el de la Confesión de Fe de Westminster sería útil como herramienta de estudio, para que al menos estén conscientes de las enseñanzas bíblicas de cada doctrina importante. Sin embargo, permítame sugerir algunos énfasis que de otro modo puede que se pasen por alto en el currículum de la capacitación de líderes. Primero, es importante pasar tiempo ayudando a que los que están siendo capacitados entiendan mejor la historia. Segundo, sugeriría que aprendan a ser expertos en la Biblia en español. El aprender griego y hebreo sería maravilloso si tienen la ocasión, pero la mayoría de los líderes potenciales no la tienen. Pero debieran conocer bien su Biblia en español para que lleven a la gente a la Escritura cuando surja una pregunta doctrinal y para que encuentren pasajes claves relacionados con los problemas de las personas cuando estén pastoreando o dando consejería. Puede que en el pasado haya habido la ocasión en que los líderes potenciales conocían el Antiguo Testamento a partir del Nuevo, una Crónicas de 1 Corintios, y los Evangelios a partir de las epístolas, pero ya no podemos suponer eso. No se sorprenda si sus candidatos a líderes necesitan un curso básico sobre la introducción a la Biblia antes de estar listos para seguir adelante con la capacitación. Por último, asegúrese de que aprendan bien una doctrina de la Escritura en particular. La comprensión y la aplicación de la doctrina de la divina providencia serán absolutamente esenciales para cualquier líder de la Iglesia, especialmente para aquellos que están en una iglesia que necesita la revitalización. Una razón es que la comprensión de la providencia les ayudará a luchar la tentación de desesperarse, o de darse por vencidos, cuando enfrenten desafíos futuros. Otro gran general de la guerra civil, Stonewall Jackson, fue muerto por sus propios hombres a la cima de su fama y éxito. Tenía 39 años y discutiblemente el hombre más famoso del mundo, debido a sus increíbles victorias a comienzos de la guerra, las que todavía son estudiadas y admiradas en la actualidad por los estrategas militares. En el último día de vida de Jackson, su doctor y su esposa sabían que estaba muriendo, sin embargo, nadie le quería decir. Por lo que la tarea recayó sobre su esposa, Mary Ann. Ella le preguntó, Thomas, ¿dónde te gustaría ser enterrado? Dijo, en Lexington. Ella, ¿qué diría si la voluntad de Dios es que mueras hoy? Contestó él, Mary Ann, si es la voluntad de Dios que muera hoy, entonces prefiero morir hoy, seré yo el que gane infinitamente. Por fin, la esposa de Jackson se quebró. Cayó sobre su cama y comenzó a llorar incontrolablemente. Él puso su mano sobre ella y le dijo, Mary Ann, no llores por mí. ¿No le hemos pedido al Señor que lo encontremos en el sábado? Y hoy es el día del Señor en que lo veré. ¿No te alegras conmigo que en su misericordia nos ha mostrado su providencia? A las 15:15 horas de esa tarde del 10 de mayo de 1863, él dio su último hálito de vida, confiando en Dios hasta el final. Durante la batalla de Fredericksburg, Robert E. Lee recibió una nota que decía que su hija Annie, que se estaba preparando para ser misionera, había muerto. Él no podía ir al funeral a causa de la batalla, por lo que le escribió una carta a su hija mayor, Mary, no podemos ir a ella pero ella se ha ido donde él. Tu madre no puede ir porque está inválida, nuestros amigos tendrán que enterrarla. ¿Pero por qué no me acompañas ahora en alegrarnos delante de nuestro Dios? Porque de mis 7 hijos él se ha llevado a la que se estaba lista para encontrarlo. ¿No es buena la divina providencia? En medio de este mal, él ha vuelto a asociar su misericordia. Por ahora nos queda a nosotros terminar con esta guerra cruel. Que nuestro círculo familiar esté presente ahí con él. La doctrina de la divina providencia no tan solo nos evita caer en el valle de la desesperación durante la adversidad, sino que también nos evita la exageración de felicitaciones propias cuando Dios nos da la victoria. Esto es porque sabemos que todo lo bueno procede de la mano del Señor. Otro general de la guerra civil nos muestra un ejemplo de esta verdad, pero esta vez es un general de la Unión. Joshua Chamberlain fue profesor de la Biblia en el estado de Maine antes que comenzara la guerra y fue el único hombre en recibir un ascenso en el campo de batalla de parte del General Grant.
Él también fue el hombre que eligieron para que recibiera la rendición del ejército de la Confederación en Appomattox. Fue en ese día de 1865 que él hizo más que nadie para promover la sanidad entre el norte y el sur. Cuando los 8.900 soldados restantes del ejército de la Confederación se rindieron, cada brigada tuvo que marchar hacia un lugar enfrente del ejército de la Unión para entregar sus armas. A medida que se iba acercando la primera brigada, Joshua Chamberlain dio la orden para que todo el ejército de la Unión saludara a sus enemigos derrotados, con los que habían estado luchando a muerte durante 4 años. Lo hizo así, repitiendo ese saludo para cada una de las brigadas de la Confederación durante toda la ceremonia. Chamberlain dijo más tarde que pensaba que quizás iba a ser procesado por el tribunal militar por este gesto. Sin embargo, ayudó para la reunificación del país en maneras incalculables. No fue procesado por el tribunal militar, pero quizás sí le costó una nominación de vicepresidente en 1868. Sin embargo, dijo que había valido la pena porque había hecho lo correcto. En la actualidad, los jugadores de básquetbol se tiran encima de los otros jugadores y luego los miran con orgullo a medida que van corriendo de regreso por la cancha de juego. Los lanzadores de béisbol lanzan un golpe fuerte a los bateadores y luego les disparan con una pistola imaginaria a medida que van caminando de regreso al cobertizo de espera. Pero este general de la Unión les mostró amabilidad y respeto a los que había derrotado, los mismos soldados que habían estado dando muerte a los que él amaba durante la guerra. Esto se debe a que Joshua Chamberlain creía en la providencia divina. Sabía que su victoria solo había sido posible porque había sido permitida por un Dios misericordioso, no porque hubiese sido mejor que nadie. Cuando las llamas de la revitalización comiencen a arder en su iglesia, y cuando empiecen a ocurrir grandes cosas, es importante que tanto usted como los otros líderes sepan que no es porque usted sea tan maravilloso, o que incluso usted sea mejor que los líderes anteriores. Una iglesia pasa de las brasas a las llamas porque Dios tiene misericordia de ella a través de los medios que Él ha establecido. A Él le pertenece toda la gloria. La capacidad que habilidades necesitan desarrollar los líderes potenciales como parte del currículum de capacitación. No basta solamente con que tengan carácter y conocimiento. También deben poseer algún tipo de experiencia y habilidades comprobadas en las áreas que van a estar a cargo como líderes. A continuación le entrego una pauta básica para que sepa cuáles son las habilidades que debe desarrollar un líder. Habilidades en el ministerio. Primero, los líderes deben aprender a ministrar como pastores y obispos para que otros prosperen y crezcan. En Hechos 20:28, Pablo le dijo a los ancianos de Efeso: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y Pedro le dijo a otro grupo de ancianos lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Habilidades de mentor. Segundo, los líderes que están siendo capacitados deben aprender a ser mentores para que los que los siguen aprendan de la palabra de Dios y para que el liderazgo se mantenga y multiplique con calidad. Inherente en el papel de un líder de la iglesia es el requisito de que se reproduzca en otros líderes. Y los otros líderes a quienes usted capacite deben a su vez reproducirse en otros, y así sucesivamente. Este es el modelo que dejó Pablo en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por lo tanto, usted no tan solo debiera estar enseñando a hombres para que lideren en la iglesia, sino que también debiera estarles enseñando cómo ellos deben capacitar a otros hombres para que lideren en la iglesia. Habilidades de gobierno. Tercero, usted debiera capacitar a los líderes potenciales a que se gobiernen a sí mismos, sus familias y la iglesia. En 1 Corintios 9:27 el apóstol Pablo dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y 1 Timoteo 3:4-5 dice lo siguiente con respecto a un anciano: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ya que el gobierno es una parte importante del papel de los líderes de la iglesia. Aquellos que estén siendo capacitados para ese cargo debieran estar bien conscientes de las políticas y los procedimientos de su iglesia en particular.
A ellos se les debiera dar oportunidades para que gobiernen antes de que se les coloque en ese cargo oficial. Para ayudarle mientras busca a las personas que van a ser capacitadas como ministros, mentores y gobernadores, he recopilado una lista de principios y prácticas que debe poseer un líder. Permítame compartir con usted algunos de ellos. La sabiduría de ellos les ayudará a sus líderes actuales y a sus líderes potenciales a ser más aptos para la gloria de Dios. Los líderes eficaces se arriesgan pero no niegan la realidad. Los líderes eficaces son innovadores pero no hacen el ridículo ni se aventuran en algo nuevo simplemente para llamar la atención. Los líderes eficaces se hacen cargo pero no oprimen a las personas. Los líderes eficaces tienen expectativas altas que hacen que otros se esfuercen y suben la vara para todos pero no los desaniman pidiéndoles lo imposible. Los líderes eficaces mantienen una actitud positiva pero mantienen contacto con la realidad. Los líderes eficaces crean oportunidades exitosas en pequeñas cosas, animando a que otros emprendan mayores desafíos. Los líderes eficaces lideran desde la delantera pero no pierden contacto con los que le siguen y le apoyan. Los líderes eficaces reconocen públicamente a las personas por su éxito pero se hacen responsables por cualquier fracaso o derrota. Los líderes eficaces planifican su trabajo y trabajan en su plan, siempre recordando que su plan y su trabajo son las personas. Los líderes eficaces establecen prioridades en sus planes de liderazgo y se rigen por ellas. Los líderes eficaces establecen responsabilidades ante ellos mismos y ante sus subordinados. Los líderes eficaces suben la vara del desempeño para sí mismos. Los líderes eficaces evitan la amargura y el rencor hacia los que están en oposición. Los líderes eficaces evitan las explicaciones racionales y la culpabilidad pública de los subordinados. Los líderes eficaces comunican claramente sus objetivos y sus métodos, como también sus expectativas de los otros. Los líderes eficaces se aseguran de que haya acuerdo y apoyo por parte de los subordinados en lo relativo a visión, metas, filosofía y tácticas. Los líderes eficaces están conscientes de las preferencias, fortalezas y debilidades de sus subordinados. Los líderes eficaces desarrollan una lealtad cautelosa desde el líder hacia el que lo sigue, como también desde el que sigue hacia el líder. Los líderes eficaces son valientes pero evitan aventurarse en nombre de la valentía. Los líderes eficaces desarrollan objetivos claros y una estrategia general pero mantienen la capacidad de ser flexibles. Espero que estas ideas, y las otras que hemos analizado en este capítulo, les sirvan para levantar líderes cristianos que compartan en el ministerio de la revitalización de su iglesia. Pero para